Punto de encuentro. Ciclo de entrevistas. Nuevos abordajes para el trabajo colaborativo entre compositores e intérpretes en el ámbito universitario. Bienvenidos a este espacio, Punto de Encuentro, la práctica compositiva universitaria y su inserción artística y profesional. Punto de Encuentro es un proyecto que inició en el 2020 con el objetivo de generar espacios de práctica profesional, debate y reflexión sobre la relación entre compositores, intérpretes y los distintos actores de la cultura en el campo de la música contemporánea. Buscamos fortalecer los vínculos entre la creación musical y su inserción en el panorama artístico argentino y latinoamericano, promoviendo el intercambio y la colaboración interdisciplinar. En esta tercera etapa, el enfoque está puesto en la práctica compositiva, universitaria y su proyección profesional, entendiendo la universidad como un espacio clave para el desarrollo creativo. ¿No se te escucha, Ivo? Bien, ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión, en Punto de Encuentro, tenemos al compositor chileno Juan Manuel Quinteros. Es una alegría enorme tenerte en este espacio, Juan Manuel. Todo el entusiasmo para preparar esta entrevista, escuchando tu obra. Quiero contarte quiénes estamos acá en esta mesa esta tarde. Está Marcos Franciosi, director del proyecto, Agustina Crespo, codirectora del proyecto, y quienes formamos parte del equipo Punto de Encuentro, Fausti, Camila, Román, Carlos y Bonet, quienes venimos ya algunos años incursionando en investigación, escribiendo obras y trabajando para que la música, nuestras músicas se conozcan. Bienvenido, Juan Manuel. Hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá y siempre muy contento de hablar de música con colegas. Bueno, el honor es nuestro. Vamos a poner un poquito en contexto porque esta entrevista va a salir al aire y queremos poner en contexto a las personas sobre tu obra, así que vamos a pasar una bio que hemos preparado para ponernos un poquito en contexto. Juan Manuel Quinteros, compositor y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica. Su música ha sido reconocida y premiada tanto en Chile como en el extranjero. Nacido en Santiago de Chile, inmerso desde edad temprana en actividades musicales con su familia. A los 9 años inicia sus estudios de teoría, guitarra eléctrica, percusión y música de cámara en etapa escolar en el Liceo de Música de Copiapó, donde se desarrolla tanto en la creación como en la interpretación, obteniendo reconocimientos por su actividad y difusión musical de la región. En esta etapa comienza a desarrollar un especial interés en la música escrita actual. Tiempo después se traslada a la capital, donde ingresa a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en la cual ha estudiado entre algunos con los profesores Cirilo Vila y Jorge P. Pialos, y donde completa su formación en composición, titulándose con distinción máxima y obteniendo el primer lugar de su promoción. En esta misma institución, siendo estudiante, realizó ayudantías y reemplazos para las carreras de Teoría de la Música y Licenciatura en Composición como profesor asistente. Paralelamente a la universidad, estudia acústica, MIDI, edición, mezcla y masterización de audio. Ha participado como alumno activo en diversos cursos de perfeccionamiento, seminarios y clases magistrales de composición, con Luis Naón, Héctor Parra, Iván Fedele, Simon Steen Andersen y Martín Matalón, entre algunos. Es becado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para desarrollar su proyecto de Magíster en Artes en la Universidad de Chile, el cual completa con nota y distinción máxima y donde continúa con su trabajo académico basado en investigaciones relacionadas al gesto sonoro y psicoacústica de la música. En 2011 se establece en Italia, donde estudia la música vocal y los madrigalistas.
Sus obras han sido encargadas, interpretadas y grabadas en América Latina, Norteamérica y Europa por destacadas agrupaciones e intérpretes como New York New Music Ensemble, Orquesta Sinfónica de Chile, Ensamble Contemporáneo UC, Severin Balún, Orquesta Filarmónica de Santiago, Edith Fischer, Ensamble Aleph, Compañía de Música Contemporánea CMC, Orquesta de Cámara de Chile, Orquesta Sinfónica de La Serena y Orquesta Clásica USAG, entre otras. Ha impartido charlas y seminarios como compositor invitado en el Conservatorio de la Universidad Austral, Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, Escuela Moderna de Música y Danza Santiago, Théâtre de l'Aquarium, París, Departamento de Música de la Universidad de La Serena y en el Conservatorio Estatal de Rovigo, Conservatorio Francesco Venezia, Italia. Ha compuesto música para instrumentos tradicionales y electrónica, música de cámara orquestal y vocal, así como instalaciones multimedia, música para televisión y documentales. Su trabajo con el gesto sonoro y psicoacústica ha dejado una marca distintiva en su música, desarrollando una narrativa intensa y rica en tratamiento instrumental. En otro ámbito, compone y produce música popular, entre algunas con la agrupación Quintral, en la que integra elementos de su trabajo con la música escrita y con la cual ha realizado 4 álbumes editados tanto en Chile como en el extranjero. En 2012 gana por segunda vez consecutiva el concurso Nuevas Obras de Compositores Chilenos de la Orquesta Sinfónica de Chile, con su obra La Red de Indra. Además, por el año 2013, el Teatro Municipal de Santiago le encarga una obra para la temporada oficial sinfónica, siendo este el primer encargo orquestal a un compositor chileno en más de 35 años. En el año 2015 es nuevamente seleccionado por la International Society for Contemporary Music, representando a Chile en el World Music Days 2015 Eslovenia, con su obra Macondo, y en el 2017 con su obra La Caja de Tensión. Es uno de los 4 compositores ganadores y seleccionados para el 8º Forum International de Jeunes Compositeurs Francia, con una residencia en el Théâtre de l'Aquarium, París. Ha recibido 3 nominaciones a los premios Pulsar, premios a la música chilena, como mejor artista de música clásica o de concierto, por sus obras Alto en el Desierto, La Caja de Tensión y la cantata El Divino Soliloquio. Entre importantes encargos, en el año 2019, el astrónomo José Massa y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, le comisionaron una obra para musicalizar en tiempo real el fenómeno del eclipse total de Sol ocurrido en La Serena, Chile. Esta pieza fue interpretada durante el momento de máxima oscuridad del eclipse, posterior a la multitudinaria charla dictada por el Dr. Massa en el estadio La Portada de La Serena, siendo la primera obra de este tipo estrenada durante un fenómeno astronómico de tal magnitud. Actualmente se desempeña como profesor a cargo de cátedras de composición y orquestación en el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. También como profesor de análisis en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica. Sus partituras son distribuidas por Babel Score, Francia. Bueno, realmente es un lujo tenerte acá y conocer tu trayectoria. Nos ha sido difícil, además, como entre tanta obra, decidir cuál era lo más apropiado. Sé que formaste parte de esa decisión a la final que nos condujiste. Para empezar esta ronda de preguntas, bueno, se han elegido estas 2 obras, Oboe Manifiesto y La Caja de Tensión. Así que, ¿qué te parece, Juan, si escuchamos un poquito de la primera obra para poder entrar en materia?
Bueno, ahí pudimos escuchar Oboe Manifiesto uno. Entiendo que son tres piezas, de Oboe Manifiesto. Juan Manuel, en la serie de oboes y también en piezas que tiene, sobre todo para percusión, se destaca un alto nivel de virtuosismo en la parte técnica del solista. Pero también hay un virtuosismo o un rol concertante en el resto del ensamble. Cuéntanos cómo tú trabajas o cómo concibes este vínculo entre solista y el resto del conjunto. Eh, sí, para explicar eso, podría un poco dar el panorama general de qué tipo de piezas son estas. Son parte de un ciclo que se llama Los Manifestos, donde la función un poco original, en realidad la idea era un poco esta especie de declaración instrumental, de reafirmar la personalidad de los instrumentos y la música solista en este tiempo. Sobre todo un poco pensando de que, al menos de manera generalizada, la música concertante pareciera estar muy asociada hacia la música tradicional, ¿no?, del pasado. Entonces es como una especie de reivindicación de la personalidad en el caso del instrumento que sea, porque ya tengo 7 escritos del ciclo, que hay para percusión, viola, bueno, hay 3 para oboe, para orquesta, orquesta de cuerda y este que escuchamos acá. Eh, Hay uno de flauta, y todos un poco tienen el sentido del rol con acompañamiento. O sea, ese es un poco el trabajo que hay de fondo. Eh, la relación entre la agrupación aquí es muy importante por dos planos. O sea, para mí, en principio, debido también a la relación con los mismos intérpretes, era muy importante plasmar una visión personal del material, es decir, que lo que vaya a pasar con el solista en realidad esté conectado con mi imaginario auditivo, que eso a veces podría ser más abstracto que el material original de la música concertante, ¿no?, que viene con un montón de códigos históricos de qué se puede hacer técnicamente con los arpegios y toda esa cosa de la gala del instrumento. Por un lado, el sentido de hacer este tipo de piezas para mí es eso, un poco traer de una manera personal, porque por supuesto es algo para mí, no es que yo piense como que voy a definir algo, sino que traer al momento un poco una versión de lo que sería un material solista, en el caso del oboe, de este tiempo, que reflejara un poco la inquietud personal, tanto auditiva como expresiva. Eh, Ese es un punto. Y el otro, probablemente que está más relacionado con tu pregunta, es que debido a ciertos intereses también que fui desarrollando en el tiempo en cuanto al uso de los ensambles instrumentales, eh, eh, desde un principio me puse un poco como finalidad que el tratamiento de los acompañamientos, ya sea cuarteto, orquesta o lo que fuese, un ensamble, en realidad fuera una especie de desprendimiento del material instrumental del solo. Es decir, eh, todos los manifestos, la característica que tienen, si uno se mete un poco a analizar hacia adentro, realmente qué pasa con lo que hay en el acompañamiento, en el sentido de que qué están tocando, es todo el material que se desprende del solista. Es como una especie de función holística, donde lo que trato de hacer es definir de una manera muy clara el material del solo, en este caso. Por ejemplo, voy a poner, claro, estoy hablando un poquito general, porque ese es el principio básico de toda la pieza, pero me voy a enfocar en el oboe. Por ejemplo, el material energético del oboe, con todas sus características, por una parte física del timbre y también de energéticas en cuanto al movimiento. Y lo que hago ahí es hacer una especie de tratamiento muy puntillista en el sentido del análisis psicoacústico, es decir, qué se percibe del instrumento y lo transformo en una especie de material de base para el acompañamiento. Por un lado, es muy orgánico, porque lo que empezamos a sentir en su empalme es que todo empieza a tener una unidad bastante cohesionada, pero por otra parte, para mí más potente aún, es muy poético, porque en realidad es como tenemos al solista como una persona, un individuo que tiene una manera de tocar y una personalidad, y lo que pasa con el resto en realidad es que el ensamble se apropia de todas las características de lo que está pasando ahí y de alguna manera se desprenden y se articulan dentro de lo que se escucha de fondo. Entonces, en algunos casos es bien extremo, porque sobre todo en las versiones orquestales,
se siente muy vasta la orquesta, pero la orquesta no está sonando nada que en realidad no esté relacionado con alguna partícula específica del material del instrumento solista. Es decir, como que fuera una especie de ramificación de la unidad musical. Y eso también porque quería obras bastante direccionales, que creo que se perciben un poco así, ¿no? La legibilidad de las obras son bastante claras hacia dónde va el tipo de material, no es muy intrincado. Es quizás más complejo en cuanto a la unidad tímbrica, que es lo que empiezo yo a trabajar a un nivel de orquestación. Y ahí, en ese sentido, trato de ser muy específico en la parte de los componentes que tocan los instrumentos. Es decir, en algunos casos es muy espectral, por ejemplo, o sea, cuando necesito que sea eso. Y en otros casos, en realidad lo que trato de hacer es reversionar o adaptar un material hacia instrumentos que a la base podrían ser muy incómodos. Por ejemplo, hay una obra, uno de los manifestos es Percusión Manifesto, que es para percusión de orquesta. Por supuesto que una de las cualidades del material que se desprende de ese instrumento es pulsativo y muy rítmico. Y a los 2/3 de la orquesta se le hace tremendamente incómodo tocar materiales pulsativos, como las cuerdas frotadas y todo eso. Entonces, lo que tengo que hacer es una especie de un trabajo de montaje donde ojalá quede lo más evidenciado posible que en realidad lo que está pasando con el acompañamiento en realidad no es un soporte en un sentido tradicional, no es el acompañamiento al solo, sino es más bien el material que deriva y se desprende del sonido del solo. Y ahí evidentemente manipulando densidades, fragmentaciones o reiteraciones, trato de que el fondo tenga una curva, que tenga una lógica, porque si no también sería quizás un ejercicio un poco electrónico, mejor lo hago todo con electrónica y imito las características, ¿no? O sea, también hay una consideración, soy profesor de orquestación, así que también tengo mucho respeto a lo que tiene que hacer un director y lo que tiene que funcionar. Entonces es una especie de concesión entre ocupar el lenguaje tradicional del formato instrumental, que puede ser un lenguaje orquestal o del cuarteto, y tratar de que o sea, en realidad se implemente de la manera más natural posible. Porque por otro lado, que todos y todas ya saben, ¿no? O sea, de manera, cuando queremos algo que suene muy profundo en cualidades de implementación, tenemos que ser muy perspicaces en qué escribimos. No podemos llegar y plasmar las ideas de manera abstracta y directa, porque probablemente el intérprete va a perder la mayor cantidad de tiempo resolviendo que interpretando. Entonces tenemos que ser muy entre no echar a pie atrás con lo que queremos que resulte, pero darle las indicaciones específicas y correctas para que el intérprete o el grupo implemente lo que necesitemos. Y puedan perder más tiempo, por supuesto, en tocar, en interpretar, que en resolver. Y ahí, según mi opinión personal, mientras uno más estratégico es con la partitura en ese caso, uno llega a resultados mucho más complejos que si la partitura fuera más compleja. No sé si me explico en ese sentido. Sí, totalmente. Justo esto de buscar también como esa organicidad, ¿no? Para que el músico pueda habitar en función de lo que necesita la obra, ¿no? Y no tanto desde una complejidad más racional que a veces puede. Totalmente de acuerdo. Y que se pueda conectar también con lo que necesitamos proyectar o expresar como música, porque si hay una problemática que tenemos nosotros los compositores de este tiempo, es va a dar un poco de risa como lo voy a explicar. Disculpe, soy un poquito histriónico para eso, pero si a alguien le pasas la partitura del Brahms ahí con el piano, llega el pianista, ve un fortísimo, ¡pam! Todos quedan peinados con fortísimo, después el pianísimo, queda ligado. Después le pasamos una partitura nuestra que tiene 5 F y 4 P y todo suena así, parejito, tímido, por supuesto. Y uno intenta ahí decirle al intérprete, oye, pero no, esta parte es más fuerte y la otra parte es más despacio. Y uno trata como de guiar un poco. Bueno, eso se produce principalmente por la poca relación con los códigos, porque el intérprete no sabe realmente, no tiene seguridad realmente de lo que tiene que funcionar. En el Brahms lo sabe perfecto, por eso que levanta el codo y el sforzato lo da con todo lo que tiene, porque no hay forma de que eso vaya en contra del código musical. Hasta que no seamos brutalmente famosos nosotros y todo el mundo sepa cómo tocar nuestra música, tenemos que ser muy específicos con eso, porque el intérprete necesitamos que tenga la seguridad y por supuesto que la música de nosotros contiene mucho más límites dinámicos y tímbricos que el Brahms. O sea, se basa mucho más en eso también. Por lo tanto, cualquier música que no tenga esos límites definidos se muere. O sea, son como los códigos básicos donde debería funcionar. Yo sé que todas y todos nosotros siempre estamos un poco luchando con eso, ¿no? De que
la música salga con personalidad. Y a todos también nos debe haber pasado que con músicas tradicionales que alguna vez escuchamos una obra que no nos llamaba mucho la atención, pero a lo mejor porque la escuchamos de una manera y después otros intérpretes a lo mejor lo tocan realmente como debería estar tocado o como se toca un Beethoven, y la música cambia del cielo a la tierra, o sea, es otra obra, nos cambia totalmente la percepción. O sea, y por eso dije en un principio, partí diciendo que tenemos que luchar nosotros por eso, porque los intérpretes de hoy en día tienen mucho más seguridad de cómo tocar la música tradicional que con la cual ellos se forman, que con los códigos que nosotros les planteamos, así que tenemos que ser muy elocuentes con ese puente, ¿no? Y ojalá también no ser hábiles en el mensaje que está en la partitura, que con eso me refería yo que había que ser perspicaces de saber realmente qué tiene que haber ahí para que él pueda dar rienda suelta a lo que queremos que haga. Claro, totalmente claro, y es como pensar, ¿no? Desde esta empatía que se puede generar desde cómo aborda el músico, pero también me lleva a esto que tú dices al principio, ¿no? De esta ramificación de algo energético, en donde entran las individualidades, las interpretaciones, los gestos, que ya vamos a preguntarte un montón relacionado al gesto. Pero sí, se siente, o sea, el resultado final es ese, hay una coherencia y una organicidad que hace que esta ambivalencia, ¿no? Entre ese virtuosismo de la parte solista realmente se amplifique con otras particularidades, ¿no? Como realmente se siente, se logra ese efecto en tu obra. Bueno, claro. Tenemos otra pregunta por ahí. Sí, ¿cómo estás, Juan? El de vuelta. Te quería preguntar algo. La obra plantea una energía performática muy presente, la expresividad y el rol corporal están al servicio de la idea musical, y la pregunta en particular es esta: ¿cómo abordás la relación entre técnica, performance y construcción discursiva en estas piezas, digamos? Eh, bueno, lo de la performance es, en realidad, yo lo abordo como una consecuencia de lo que necesita en este caso la obra. Por lo tanto, está relacionado a lo otro, al uso de la técnica específica. Yo siempre soy de la idea, y le trato de transmitir a mis alumnos, incluso un poco pensando en la temporaneidad, ¿no? De qué se trata la música hoy en día, es que tenemos que tener mucho cuidado justamente con lo que se considera como técnica, como recurso tímbrico, ¿no? Porque existen, y todos sabemos, o sea, no es, porque yo lo digo porque por supuesto todos sabemos que en algún momento, hace unos 40 años, por supuesto era algo, una especie como revolución, donde estábamos intentando llevar, es como una carrera, o sea, se estaban desarrollando y ampliando muchas cosas, y por supuesto era todo muy interesante. Pero hoy en día, como observo un poco lo que tiene que ver con las necesidades actuales, sobre todo de los más jóvenes, estos recursos tímbricos están ahí, y uno debería ser, eh, no es fiel la palabra, debería ser muy claro entre que lo que uno quiere decir como música no tiene nada que ver con eso. Es decir, lo que quiero decir es que, al menos lo que yo trato de transmitir y que hago yo en mis obras, es que, por supuesto, conocemos perfecto el límite hasta donde al menos ahora podría ir un tipo de intérprete, más o menos, con todos los recursos. Pero eso debería estar siempre en servicio del aspecto musical, o sea, de la parte expresiva. Por lo tanto, si yo no necesito echar mano a ninguna especie de recurso técnico, hablamos de recurso técnico como algo especial, ¿no? Porque por supuesto pasar el arco también es un recurso técnico, pero así suena el instrumento, sino que como un recurso técnico que tiene un efecto tímbrico, si yo no necesito eso, no debería por qué estar per se en la obra. O sea, hay obras geniales. Yo, por ejemplo, en instrumentación, que sobre todo en instrumentación, cuando enseño, siempre a los chicos les digo, bueno, estamos viendo, porque esto para el lenguaje instrumental es genial. O sea, el desarrollo está totalmente en concordancia, cómo fue evolucionando toda la parte idiomática y todo eso, pero quizás no es el quinteto de vientos más interesante musicalmente. Porque claro, estamos hablando de dos cosas distintas. Y hay obras que no tienen, o sea, que tienen totalmente anulado el aspecto de los recursos tímbricos o técnicos, instrumentales, y son musicalmente más interesantes que a lo mejor algo que funciona en base a esos códigos, ¿no? Por lo tanto, también ahí nos debería dar a reflexionar
es algo que deberíamos pensar siempre, que claro, el recurso per se no da lo mismo, es una herramienta, el recurso tímbrico, y lo tenemos que utilizar cuando realmente lo necesitamos. Pero en realidad eso no condiciona nada. Incluso me atrevería a decir, disculpen si me pongo medio, así, medio papal, que hoy en día cuando escuchamos músicas que están construidas en base al aspecto técnico tímbrico, ya es como vieja escuela. O sea, uno lo percibe un poquito casi como ortodoxo, ¿no? Es como cuando los jóvenes están entrando en primera profesión, ahí tiene que sonar como contemporáneo. O sea, ¿qué es que suene contemporáneo? Le digo. Porque de aquí a, no sé, cualquier cosa, si que pudiéramos escuchar podría ser contemporáneo. Eh, pero, pero de todas maneras, estoy hablando de recursos tímbricos en toda la historia de la música, cuando esos recursos tímbricos y aspectos técnicos que derivan en cosas especiales del instrumento están en concordancia con la parte expresiva de una obra, siempre han funcionado. Y eso porque, o si están ocupados de manera exagerada o de manera muy sutil, o sea, uno entiende que esa obra funciona. O sea, no sé, conocen todos el Vortex Temporum, ¿cierto? De Bizet. Bueno, esa obra técnica es brutalmente técnica en sus aspectos tímbricos, va hacia todas partes, o sea, es una cosa, una locura de estímulo. Hay que después dejar de escuchar música un rato para limpiar, para desestresar el oído. Pero cuando uno escucha esa obra, a mí lo que siempre me llama la atención es que es tremendamente musical. O sea, yo escucho la música de esa obra. La parte técnica y tímbrica es totalmente secundaria, va guiando la audición, pero es tremendamente elocuente en aspectos musicales, o sea, lo espectral y lo tímbrico y lo técnico ahí pasa a un cuarto plano totalmente, y probablemente si Grisé no hubiera ocupado esos recursos técnicos y no hubiera sido espectral, hubiera hecho probablemente una obra igual de genial, porque en realidad no se trata de eso, ¿ya? Entonces, un poco cerrando para volver, porque a lo mejor empecé a generalizar mucho, ¿de acuerdo? En este tipo de obras lo que yo hago es justamente utilizar un poco la parte idiomática y técnica del instrumento para naturalizar un aspecto que es musical para mí, que tiene que ver con el devenir del tiempo y lo que quiero que pase en el espacio. Y probablemente por eso también en algunas partes de bueno, todos los manifestos, creo, no sé cuánto, pero el de los oboe también es muy energético por el timbre también, pero siempre hay polos contrarios, o sea, hay mucha exageración del timbre, pero también después hay mucha estabilidad. Y al menos para mí eso también le da un sentido a lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, para mí valida una energía, o sea, la energía se contextualiza cuando tenemos la comparación de algo, si no se transforma en una especie de sistema lineal o estático. Por lo tanto, el aspecto técnico, por un lado, tiene que ser lo suficientemente natural para el instrumento para que no sea forzoso para él, ¿cierto? Para que no le interrumpa y le pueda dar el espacio para interpretar y justamente guiar ese aspecto musical que es el que más me interesa, un poco el nivel energético de cómo se va desplegando la línea. Y si para eso tengo que empezar a a filtrar aspectos técnicos para en pro del discurso musical, lo voy a hacer sin duda. Y cuando me queda más espacio para ir más allá, por supuesto, puedo exagerar también, si es que se puede. No sé si con eso abordé lo que, o si quieres Sí, precisar algo. no, es como una consecuencia después la parte performática y todo es como una consecuencia directa de las herramientas que vos necesitas para cierto tipo de discurso, ¿no? Y sobre El todo, hecho disculpa que responda, o sea, que te interrumpa, Román. Y sobre todo conectado con la evocación previa que no tiene que ver con la técnica instrumental, es decir, con la imaginación de la música. O sea, por eso, porque eso yo no lo tengo implementado, o sea, al menos no, ese tipo de obras no las trabajo así de que yo sé que lo voy a poder hacer a escala. No, yo primero trabajo una idea específica, muy abstracta, y después empieza la metamorfosis de la implementación hacia el instrumento. Por lo tanto, claro, ahí porque viene la la técnica. práctica, claro, porque la práctica suceden otras cosas y otros fenómenos físicos también, digamos, del instrumento que no es como uno per se lo piensa, lo imagina. Exactamente. Claro, entiendo. Buenísimo, Eh, buenísimo. Sí, sí, la verdad que bien. Súper. Juan Manuel, hay algo en esta pieza. Yo pensaba, cuando la escuchaba, está clarísimo el planteo que haces en tanto digamos, a poner en valor la idea, ¿no es cierto? La idea incluso por sobre todo, ¿no? Incluso sobre los aspectos tan rigurosos de la instrumentación que, bueno, que desde luego que están y que tienen que estar y que uno tiene que saber de eso, ¿no? Es nuestro oficio también.
Eh, Pensaba un poco en Ligeti, ¿no? En esas famosas 10 piezas para el quinteto de viento, en donde él de alguna manera también obtiene algo, incluso diría hasta histriónico, de los instrumentos a partir de sus características naturales, ¿no? Algo que podría compartir con tu obra, por ejemplo, es la relación con el estacatísimo, ¿no? O la función punzante del oboe como característica natural de las dobles lengüetas, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y lo otro, eh, en relación a que esta pieza estuvo trabajada con José Luis Urquieta, que es uno de los grandes oboístas que tenemos, creo, digamos, en panorama contemporáneo. Eh, bueno, eso, ¿en qué manera influye en ese sentido el rol del intérprete, ¿no? Si hay alguna lectura que puedes hacer ahí sobre particularmente, ¿no? La presencia de José Luis en este caso, que haya incidido luego en la creación musical. Claro, sí, por supuesto, un aspecto muy importante de estas piezas solistas, los manifestos de este ciclo, que espero tener el tiempo y la energía, la salud para hacer todos los instrumentos posibles. Un aspecto muy importante sin duda es la relación con el intérprete, es decir, el aprovechar y conectar con el otro. Y también que tiene que el conectar significa escuchar, o sea, abrir un poco la parte perceptiva y con escuchar suena redundante, pero en realidad no es, o sea, pero suena un poco banal, pero en realidad no es tan banal cuando realmente abrimos la audición a escuchar, ¿no? Y eso puede ser también al tipo de persona que hay ahí, el tipo de interpretación que pueda tener. Entonces, estas obras son siempre en relación, de alguna manera son colaborativas porque siempre nacen, por un lado, por un encargo relacionado a alguna agrupación o un intérprete específico, y el sentido, un poco esto que decía en un principio, esta cosa un poco provocadora que yo quiero implantar con esto de dejar de pensar que la música solista con acompañamiento tiene que ver con algo decimonónico, tiene que ver un poquito con actualizar las personalidades. Entonces, la parte de trabajar con el intérprete es muy importante porque cuando yo siempre inicio la programación de la composición de una de estas obras, siempre un poco hablo con los intérpretes para tratar de entender de qué manera es ellos observan el mundo actual en cuanto al aspecto musical, después cómo observan la situación actual de su instrumento, y con eso después, ya un poco conociéndolo, viendo tocar incluso música tradicional, trato de ser, con lo de escuchar un poco y abrirme a ser intérprete, de ser lo más sensible posible en la manera y en cómo se despliega el sonido en el intérprete. Es decir, la naturalidad que tiene esa persona, que por supuesto es distinta al de al lado, al otro, al otro, al otro. No es ni mejor ni peor, sino es una manera de interpretar. Entonces, ese rasgo de personalidad instrumental, de alguna manera, define totalmente la obra. O sea, porque, de nuevo, lo conecto con el otro aspecto que decía recién, que lo decía de que siempre la obra para mí necesita ser lo suficientemente natural para que fluya de una manera energética, para lo que yo quiero que resulte. Según como yo lo veo, de la manera, el modo de llegar lo más profundo en algo, con una concepción de obra, es justamente haciendo que el intérprete se pueda conectar de la manera más directa posible con el material de la obra. Y me repito un poco lo que dije anterior, y entonces en el proceso, él en realidad una vez que tenga la partitura, esté todo el tiempo interpretando y haciendo música en vez de resolver o adaptando cosas. Entonces, ahí me aseguro de dos aspectos. Uno, de que voy a llegar probablemente también a soluciones musicales y a sutilezas musicales que no las podía hacer solo, porque no conocía a la persona. Entonces, él me va a sugerir un montón de aspectos, tanto como su personalidad, su manera de tocar, lo que técnicamente se le hace más fácil o menos fácil. Lo que él también, que en el caso de Urquieta, que es un investigador de su instrumento, lo que él también conoce, hasta dónde ha llegado, también va a condicionar lo que yo voy a estar trabajando ahí. Y con eso, obviamente, la obra va a terminar siendo, para mí, más especial que si la hiciera con un plan composicional personal, porque
va a estar en mayor concordancia con lo que decía de que quiero que, o sea, me gusta que suene como se supone que está sonando el instrumento en el momento, en el espacio. Y estoy hablando de un espacio personalizado, o sea, no estoy hablando que en el mundo, porque no sabemos cómo ocupan el oboe en Timbuktu y probablemente suena como el oboe en Manifesto y no lo sé. Pero, pero es como es, ¿qué es lo que significa el instrumento acá? ¿Qué es lo que significa José Luis Urquieta tocando acá en estos festivales cuando va hacia otro lado? O sea, ¿cómo resuena ese instrumento? ¿Qué es lo que puede hacer él? Y ahí es donde trato de capturar todas esas especies de puntos de encuentro y sutilezas instrumentales que a mí también me despiertan la creatividad, se me hacen especiales y conectan probablemente con lo que yo estoy imaginando. No aprovechar eso, lo encuentro que es totalmente, o sea, no nos lleva a ninguna parte, es decir, no está pasando así. Yo creo que de todas maneras toda la historia de la música siempre fue así, o sea, no sé siempre estuvo eso cuando trabajaba, se trabajaba la música sobre todo solista, pero en nuestro tiempo lo encuentro aún más importante porque también tenemos que hacer una especie como de reflexión sobre qué significa un instrumento, por ejemplo, como el oboe, que tiene un peso, que fue lo que más al principio le di vuelta, que tiene un peso brutalmente histórico. O sea, el oboe es el repertorio barroco. O sea, es eso el instrumento. O sea, ¿cómo lo sacamos de ahí? Y después, no solo cómo lo sacamos de ahí, cómo lo transformamos en algo propio. Entonces, ahí hay que estar pasando por distintas zonas. Y ahí, sin duda, no podría haber llegado ni cerca a los resultados de las obras manifestos que he hecho hasta ahora si no hubiese sido por justamente esa colaboración con el intérprete. De hecho, ahora me viene, hay una obra que no es manifesto, pero es una obra solista para percusión que es con leño, una obra también para percusión y orquesta, que después hay una versión por ahí que quedó bastante buena para versión de ensamble, que se llama Con leño, no con leño, sino una analogía, con leño, de leña. Entonces, con el solista de percusión, que era experto en música latinoamericana y tocaba percusión, decidimos construir un instrumento para esa obra, o sea, de madera, con leño. Y yo le dije, yo quiero todo, porque decía, ay, no, quiero todo de palo, todo de detalles, que hayan cosido, todo lo que sea tiene que ser de madera, incluyendo los atriles, todo. Entonces, como no hay instrumentistas, en la base dejamos el cajón peruano, de base donde se sienta, y lo que hicimos fue juntos, irnos de vacaciones, hacer una parte muy linda, y empezar, y en el mismo lugar comprábamos trozos de madera, armamos una especie de wood chimes, y lo que hicimos fue como una nave, una nave espacial, así como un armatoste de palo entero. Pero bueno, lo armamos y empezamos a trabajar la obra así. Entonces, yo no había pensado en esto, ahora me viene a pensar, es como una doble colaboración, porque no solo trabajamos el material de las obras solistas, sino construimos juntos el instrumento. Así como muy de carpintería, ¿no? Muy de artesanía. Y claro, y también una obra así no hubiese podido concebirse si no hubiera estado esa relación directa con este intérprete. Y yo lo conocía muy bien también, porque había estudiado percusión conmigo antes, así que no es en ningún caso un detalle la relación que se produce con los intérpretes. Y con suerte, después que pasa eso, ojalá todos y todos también ya hayan tenido la oportunidad de eso, seguir trabajando con esa persona, porque ya ahí uno pasa como a otra dimensión, ¿no? Uno ya sabe qué se puede hacer, qué se puede hacer. Uno confía más también en el otro y probablemente el músico también en uno como compositor, y ahí uno puede ir hacia adentro, que es la razón por la cual ya voy en el tercer oboe manifesto, y para el que hace poco se estrenó el de orquesta y se va a tocar de nuevo en abril, y hay programado 5. Después de ese quinto probablemente será la última obra de oboe que haga en mi vida, sin duda. Pero al menos faltan 2. Juan Manuel, un poco con lo que contás, pienso en esta idea de lo único, ¿no? Como vos estás hablando todo el tiempo de un intérprete específico, un instrumento específico, en este caso una construcción de un instrumento específico, y me lleva a pensar en la cuestión del vivo y del momento del concierto versus algo que filmado, grabado, algún tipo de registro. ¿Cómo pensás eso? ¿También lo unís a una experiencia específica, única, el concierto en sí? Y sí, sin duda. A ver, sí, porque no sé cómo lo piensan ustedes, pero yo creo que el término, lo que hacemos nosotros, el término de música de concierto es perfecto. Ujú. Porque todo lo que estamos hablando acá y todo lo que elucubramos en una partitura y todo eso, en realidad se percibe en la sala. O sea, en una grabación, por más que optimicemos un registro
nosotros, lo que estamos haciendo es reconstruyendo con toda nuestra desesperación que se sienta lo que son todos los aspectos que teníamos en la cabeza y que pasan en una sala, ¿no? Pero es una reconstitución parcial, siempre. Entonces, igual yo creo que nosotros ya todos estamos un poquito acostumbrados inconscientemente a separar eso, ¿no? Sabemos que escuchamos una obra muy buena en YouTube y dicen, esa obra debe ser más obviamente uno sabe que en vivo debe ser mejor aún, porque si ya es buena acá, estamos escuchando una parcial. Pero en la instancia de concierto, claro, por supuesto, ahí es donde uno siente la emoción, donde uno siente cómo se concretizan todas esas especies de proyecciones que para nosotros son tan especiales, ¿cierto? Que en un momento están en la cabeza, después en el papel, después en el ensayo, y nunca en realidad está muy armada, y en la sala es donde empezamos, ahí pasa, ahí probablemente es donde sentimos el estímulo de lo que nos permite seguir haciendo esto, ¿no? Por eso componemos música, por esta instancia. Y también, sin duda, por muy aislado que esté uno de todo, yo creo que en la sala de concierto en realidad es donde se proyecta la parte más profunda de la emoción de la música. Es decir, ya sea le guste o no le guste a alguien, funcione o alguien le puso atención, da lo mismo, pero ahí es donde pasa eso. O sea, ahí es donde uno pone casi todas las energías sobre el proceso composicional. O sea, la está proyectando a ese punto. Y sin ser también un poco muy exagerado, pero la obra en sí misma ni siquiera en un soporte, al menos en lo que hacemos nosotros, no existe si es que no se comunicó en una sala. O sea, ahí es donde existe, ahí es donde realmente se transforma, como dice Heidegger, ¿no? Se cosifica. Ahí es donde eso que teníamos en el abstracto pasa a ser una realidad. Y todo lo otro, según yo lo veo, es un poco parcial. Por lo tanto, el momento del concierto, yo específicamente, mi música creo que en un 70% la partitura se basa en lo que va a pasar en la sala, y yo también todo lo que escribo lo estoy pensando como un orgánico natural del sonido del instrumento en un espacio acústico. O sea, no hay nada que se pueda reemplazar ni grabar después con un micrófono por aparte. O sea, ahí ya tendría que ser otra música. ¿Qué me pasó? Disculpen que me extienda en cosas de repente, no No, importa. pero es muy interesante. Ya, me pasó con la obra del Eclipse, que tuve que hacer, que se hizo en un estadio. Y lo primero que yo pensé, que me dio la duda de hacerlo o no, cuando me lo contaron, o sea, me lo pidieron, era eso. Es decir, ¿cómo hago que mi música, que para mí es tan importante los aspectos de la ideación, las interacciones de los timbres y todo lo que produce ese fenómeno, cómo lo hago para hacer una obra que sea algo que yo quiera hacer y que vaya a funcionar en un estadio que, por supuesto, se va en alguna medida a tener que amplificar? Y ahí me di vuelta un montón de rato. O sea, en componer la obra después no me demoré nada, pero en decidir cómo hacía para conciliar eso que estamos hablando, ¿no? De que una música que funciona en una sala de concierto y que ahora no va a estar ahí, pero que tiene que significar lo mismo para mí, si no mejor no lo hago. Así que eso se me hizo muy difícil, porque Claro. fue como una especie de concesión entre lo que yo necesito que esté como mínimo en mi obra, pero que fuese a funcionar también en ese espacio acústico, con las condiciones, y ser lo más preciso posible en qué tipo de amplificación podría haber en un momento como ese eclipse que baja la temperatura y pasan los pájaros y todo el mundo está enloquecido. Así que creo que eso probablemente me dejó las cosas más claras aún respecto a tu pregunta. O sea, que la sala de conciertos es una cosa que está tan enraizado y quizás ni siquiera sea tan bueno eso. De que Bueno, pero es lo que... obras como las de nosotros dependa tanto de eso, ¿verdad? Así Claro, sí. que si lo hacemos después en el hall de un teatro ya no se va a escuchar como realmente pretendemos. Ujú. Muchas gracias. Buenísimo. No sé quién Hermoso. con Eh, sí, quizás si quieren vamos pasando para la caja de tensión, porque de ahí también creo que vamos a seguir ampliando algunas ideas y profundizando. Así que vamos a escucharlas. Súper.
Permíteme decir algo, Agustina, aquí en esta grabación, por ejemplo, hay algo que no se va a entender nunca en YouTube, que es lo que va haciendo el cello, que es casi infrasónico. Por ejemplo, eso funciona específicamente en una sala de conciertos. Y Hablas ese, de piano. y ese silencio al final, que no es silencio y es como una ilusión psicoacústica,
tiene sentido solo en la sala y claro, en algo como una reproducción es como casi fuera, bueno, Ujú. un pianicisísimo, pero no es eso. Exacto, sí. Yo quería acotar eso ya que servía como ejemplo. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿no? En caja de tensión, la gestualidad se propone como eje estructural, una fuerza visceral que se despliega desde lo axiomático y se reconstruye desde la micro a la macroforma. La pregunta es, ¿cómo concebís conceptualmente el gesto musical como motor de la obra? Eh, sí, es muy precisa lo que me preguntaste, porque específicamente en este tiempo, digo este tiempo, no sé, como que fuera mucho tiempo, pero, no sé, hace 10 años atrás, estaba como un poco organizando todo lo que había pasado con la música, y lo que yo pensaba y lo que tenía que sistematizar dentro de mis cosas. Y ahí desarrollé, y de hecho lo implementé en los estudios de magíster también, en mi tesis, lo que denomino mi música el gesto sonoro, que fue un trabajo muy arduo porque fue una especie de visión en retrospectiva de cómo venía en un principio organizando la música, trabajando los elementos y llegó a este punto donde en esta obra, La caja de tensión y también en, en Alto en el Desierto para orquesta, donde lo hice con propiedad y control un poco de sintáctico de lo que yo estaba trabajando como gesto sonoro, que a la base era una especie como de explicación sobre el abstracto de cómo yo venía trabajando en mucho tiempo, de imaginar elementos muy diferenciados musicalmente, es decir, con una dirección específica, una energía específica, pero abstracto, que no tienen connotaciones instrumentales, y cómo eso yo lo transformaba en un elemento germinal en la obra, una idea base, ¿ya? Que por supuesto después terminaba siendo un gesto cinético también en los instrumentos y todo eso, pero no tenía nada que ver con el objeto sonoro de Schoeffer ni nada, sino que más bien estaba muy organizado hacia la dirección de un elemento musical, pero en el imaginario, es decir, antes de pasar a construirlo o identificarlos en una partitura. Y esta obra, como Alto en el Desierto, trabajé mucho sobre eso, sobre el gesto sonoro como un elemento que se pudiera percibir de manera muy objetiva en el tiempo. Y con eso traté de resolver cosas muy complejas que yo, para hacer algo así, necesitaba una obra que funcionara de manera horizontal, pero también de manera vertical. Es decir, hay una especie de consecuencia sucesiva, pero para mí era muy importante de que estos gestos sonoros pudieran percibirse de manera vertical en el espacio, así como una especie, como un microscopio que estamos mirando, este es el elemento y tiene ciertas cualidades. En los manifestos de Boe, sobre todo, hay algo de eso, con las repeticiones al final. Hay una cosa así como de control, tratar de como o sea, es una ridiculez hablar de verticalización en el tiempo musical, pero es una cosa, es un pensamiento poético sobre la foto, ¿no? Sobre la foto de lo que está pasando ahí y que podemos observarla sin relacionarlo con la memoria a corto plazo hacia adelante. Entonces, esta obra en precisa está todo organizado en cuanto al gesto sonoro que está planteado al inicio, ¿no? Con este ataque en el grave, y es muy simple, es una especie de inflexión energética en el grave, con una contraposición en el sobreagudo, y se transforma como una especie de relación como arsistesis, ¿no? Como que fueran frases complementarias. Y ese contraste de aspectos y esa relación la transformo en esta especie de gesto sonoro, que es el elemento que va, como dijiste, funcionando a muchas escalas durante la obra. Está amplificado, extendido, a gran escala, a poca escala, en observación. Y ahí hice una especie de construcción bastante, siempre guiada, por supuesto, por la intuición musical, pero muy sistemática de funciones con el gesto sonoro. ¿A qué me refiero con eso? Lo que hice es primero identificar lo que tenía como elemento que quería yo a propósito que fuera muy directo, es el turn, y queda como en esas especies como de resonancias, como en el sobreagudo, que son especies como de pulsaciones.
que a la base es como una observación de un ataque de sonido en el espacio, es decir, con su energía que después decae, que quedan esta especie como de ruidos consecuenciales. Solo que lo que hice es transformar esa idea base en tratar de observar, de capturarlo de la imaginación con la máxima cantidad de cualidades posibles que son las que están desplegadas en la partitura. Es decir, está todo organizado como que cada uno, como una especie de construcción a escala donde cada elemento instrumental es un componente específico de esta idea que resolvemos de manera directa, que podría haber sido un ataque en forte. Pero como todos también deben saber que en instrumentación y todo eso, cuando queremos algo muy directo, cuando lo escribimos directo no funciona. O sea, Grieg, cuando hace esto al final del Pearl Jam, tan, 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 taca, 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 tan, ¿cierto? Todos escuchamos tan, tan, ustedes van a ver la partitura, nunca estuvo escrito eso. Está lleno de apoyaturas, ritmos hacia adelante, superposiciones, y hay un montón de estrategias instrumentales que juntos, por supuesto, hace que percibamos tan, pan, un poco en un sentido como práctico de implementación. Entonces, lo que hice fue categorizar todos estos aspectos internos para transformarlos en una partícula de esta idea y ocupar cada componentes para ocupar el gesto sonoro y a medida que avanza la obra darle funciones. ¿A qué me refiero? Ese gesto sonoro, por ejemplo, puede ser, como aparece en el inicio, para observarlo y conocerlo, por eso se insiste, se parece. En algunos momentos, si ven, ya no me acuerdo específicamente todos, pero si siguen observando hacia adelante, lo de arriba se va a desprender y se va a transformar en otro material, porque ese gesto sonoro va a ser para utilizarlo como transición. Entonces, hay algunos para observar, para transicionar, para modular el contenido tímbrico, para amplificar la idea. Entonces, lo que hice fue hacer funciones sintácticas, como puede ser un acorde de una tonalidad, para cada gesto sonoro y hacer que ellos se vayan articulando. Entonces con eso me aseguraba de que la obra a medida que avanza tiene esa sensación de que estamos en un bucle, estamos observando y nos da el espacio para tratar de ir hacia adentro de ese gesto sonoro, o es lo que a mí me gustaría que pasara, y también sentir que ese gesto sonoro de repente puede tener una relación sucesiva hacia adelante para llevarnos a una parte distinta. Entonces va pasando por un montón de aspectos de tratamiento donde lo que busco es que vayan encadenados de una manera musical, por supuesto, porque la música funciona en el devenir del tiempo, pero también vayan teniendo un sentido sobre la verticalidad. Y ahí termina siendo, bueno, el narrativo, no narrativo, termina siendo no narrativo en un sentido tradicional, porque la historia no está contada con los procesos como podríamos esperar en una obra, pero sí hay una especie de proposición. Y eso me llevó a varias como paredes de repente entre medio, o sea, de cómo organizar una obra a gran escala así, sin que se sienta en realidad que está girando un poco en círculo. Así que fue una experiencia interesante porque fue como una conclusión de todo eso que yo venía haciendo, una racionalización, es decir, tomar en mano todo lo que venía utilizando como procedimiento y también escribir sobre ellos artículos y poder establecerlo como una especie de propuesta de poética, porque por supuesto no es un material pedagógico, no pretendo, tampoco le digo a mis alumnos que lo implementen, pero al menos es una visión, es una especie como de explicación de cómo funciona esta parte que para mí en ese tiempo era muy importante, que era desde el imaginario abstracto, cómo iba hacia la implementación. De todo eso se trata el gesto sonoro. Por supuesto, eso, Juan Manuel. si bien hoy en día no me ocupo de eso específicamente, disculpa Marcos, hay un montón, en mi música hasta la actualidad está lleno de, o sea, esos ecos están ahí, o sea, es la manera en cual yo probablemente organizo la música y trabajo un poco esto de como ideas que tienen muchos componentes internos para construirse en el total, ya sea en formatos grandes o incluso en pequeños formatos de cámara. A mí me resuena un poco como si fuese un gesto, o la búsqueda tímbrica, textural que tiene el gesto hoy en día o del siglo XX en adelante, pero que recupera de alguna manera los elementos constructivos de lo que anteriormente en otras épocas podría ser un motivo, ¿no? Como una especie de gran
algo que se funden entre, ¿no? ¿Puede ser? Sí, totalmente. De hecho, lo que dices es un poco lo que a mí me ayudaba a bajarlo igual, porque todo en un terreno demasiado abstracto arriba, en organización, podría llevarnos un poquito a girar sobre aspectos en realidad sonoros que no tienen mucho sentido. Entonces, lo que tú dijiste es justamente lo que a mí, como un paso de darle una especie de relación sintáctica en un sentido de estructura formal. Es decir, si bien ¡tah! Con un ruido arriba X no significa un elemento fraseológico ni no No, tiene claro, nada, eso pero para mí puede serlo, entonces el tratamiento también me va a llevar a algo que no tiene nada que ver con lo otro, claro. pero estamos hablando de música, o sea, no es que estuviera ninguno, o a lo mejor alguno de ustedes lo va a hacer, pero probablemente no es como estar inventando la pólvora, sino es tratar de estar siempre conectado con nuestro imaginario auditivo de la manera más clara posible y utilizar estas especies de sistemas, organizaciones que nos sirvan para implementar eso. O sea, yo creo Claro, que ahí, y eso no tiene por qué defenderse, eso es así, es lo que, no, lo que cada uno tiene y que funciona o que quiere hacer. por supuesto. Y retomando la reflexión de Agustina, de alguna manera en la música actual, al desaparecer digamos, la estructuración rígida de la tonalidad, quiero decir, métrico, melódico, armónica, en algún sentido completamos el concepto de forma a través de la estructuración gestual, ¿no? Que puede pasar por todos los niveles, incluso el dinámico, ¿no? Incluso el registro, como parece mucho, ¿no? O sea, hay mucho del axioma ascendente, ¿no? Simplemente un ascenso, O sea, como hay muchos paralelismos, porque no claro, o sé, sea, cosas no muy sé cómo, simples. no sé cómo lo sienten ustedes. Por ejemplo, si escucharon la obra, La caja de tensión, eh, el punto, o sea, no hay puntos climáticos, ¿no? pero el punto de inflexión en la obra, que podría ser la reexposición o un clímax tradicional, es, para mí, es la parte de la melodía. Sí. Y, Porque que yo no sé si a propósito. ¿Por qué? claro, Porque la sintaxis del material y el avance estaba ya sobre aspectos de distorsiones desde el principio, de siempre. Entonces, yo necesitaba en el arco estructural un punto de llegada que pudiera liberar, digamos, e inflexionar la obra, es decir, derechamente marcar un hito. Y yo sabía también que si iba más allá en la construcción del timbre, en realidad, ustedes saben, ¿cierto? La variedad en realidad tiene sentido. El blanco lo entendemos como blanco por la cantidad de frecuencias y diferencias que pueda tener. Por lo tanto, más trabajo del mismo o saturaciones probablemente nos dejan la heterogeneidad continua. Entonces, como la obra de todas maneras energéticamente es un poco extrema, porque siempre está un poco manipulando estas especies como de límites, yo necesitaba un límite también. Entonces, como la obra también tiene mucho trabajo psicoacústico sobre muchos aspectos, eh, incluyendo estos infrasónicos que a veces suenan y no suenan abajo, o sea, de los subarmónicos que están abajo, que ahí no se perciben en la grabación, eh, la única manera de ir hacia un punto más extremo para inflexionar era realmente salir de eso. Entonces, cuando tú escuchas una melodía, que esa melodía no es una cita, la escribí claro, yo. eso te La iba a de decir, melodía de Mozart. la referencia de esa cadencia que ocurre en el clarinete, ¿no? Eh, Exacto. Entonces, eh, en la sintaxis, es decir, en cómo vamos escuchando, si estamos lo suficientemente atentos, ese momento es mucho más agresivo que cualquier clúster o distorsión que podría haber, porque un clúster y una distorsión está relacionado con la sintaxis de cómo venía evolucionando el material. Entonces, lo otro a la psicología de la escucha rompe, quiebra la obra, que era lo que yo necesitaba con eso. Entonces, y por supuesto hay un tratamiento, la idea es como que, por eso no tenía nada que ver con citas ni guiños, eso, que no, es finalmente, una idea de contraste, de así corte. como Mozart, no, eso está en relación de cómo va avanzando la obra y ese es el punto máximo, que es donde ya la percepción de cómo lo que va evolucionando llega a su quiebre y por supuesto ahí se produce una especie de proporción estructural o un encuentro hacia el final. Sí, puntualmente en ese Mozart apócrifo que se introduce ahí, pensé en eso, ¿no? Por un poco también de haber escuchado hace poco, recientemente en Chile, también tus madrigales. Por ahí también es una pregunta que me desvío del cuestionario, pero la función de la historia, ¿no? Hay una reflexión, síntesis también en eso, ¿no?
Sí, o sea, me preguntas sobre eso, sobre justamente Sí, la sí, relación. sí. Sí, es que, bueno, probablemente eso es lo que más me interesa últimamente, por eso dije que ya lo del gesto sonoro es algo que está integrado en lo que hago y me ocupa menos a nivel intelectual probablemente. Es la simbología que hay en el contenido. Y justamente esto que aparece ahí en la caja de atención o los madrigales, cómo estaban manipulados, se trata todo de eso, es decir, de qué manera funciona hasta cierto punto el símbolo dentro de un contenido, o sea, qué es lo que significa y que por supuesto en algunos casos de manera más directa está condicionado por la cultura, evidentemente, porque si alguien nunca ha escuchado un repertorio clásico, probablemente alguien de Indonesia, claro, escucha esta parte de la obra y no entiende nada, da lo mismo. Pero claro, está condicionado con la cultura, pero también hay algo en el contenido que tiene que ver con códigos incluso expresivos, o sea, una línea vibrato al final del violín, o sea, hay una cosa intencional, cinética, que significa algo. Entonces hay una simbología en el material. Sí, sí, Y ahí, en el vibrato, ¿no? En lo lírico claro, sí, también. sí, por eso digo, claro, hay toda una especie como de elocuencia que tiene que ver con lo que escuchamos, o sea, se manipula algo. Y ahí debo decir que una vez que empecé a trabajar con eso también, algo para la enseñanza también a los chicos de composición ahora, me sirvió mucho un poco en esta cosa de estar constantemente explicando a los alumnos que el material en realidad y los usos y el procedimiento en realidad es un barrido histórico y son herramientas que tenemos ahí para utilizar. O sea, bueno, probablemente todos vivimos alguna parte, o no sé si a lo mejor parece que hay gente muy joven, o sea, no vivieron la parte de los dogmas, cuando la formación era un poco dogmática, las cosas tenían que ser de cierta forma. Pero por suerte hoy en día no existe eso. Y para mí tiene que ver, es como que tuviéramos una especie como de telón en blanco con todas las posibilidades tímbricas y de colores de altura. O sea, básicamente con eso. Algunas organizaciones terminan siendo muy simbólicas porque asocian a otras y otras pueden liberarse, pero todas son útiles, que evidentemente con toda la escucha personal de cada uno le vamos dando un sentido y va teniendo una relación casi de insistencia. Pero según como yo veo, la creación no debería estar nunca limitada a ciertos rasgos, porque al final deberían estar más conectados con los rasgos que nosotros tenemos y que ahí nos van a condicionar. No es que hagamos de todo y todo siempre, pero debería haber una especie como de conciencia sobre el material, sobre todo, sobre la parte como de la historia, mucho más liberada. Y para la época de nosotros, donde también hay una cosa fenomenológica, donde los intérpretes se forman mayormente en música de tradición, es decir, que tocan en su mayoría música histórica y no del tiempo, hay como una especie de distorsión también ahí. Y claro, es lo que plantea Harnoncourt en su texto, ¿no? Sobre la idea de que no tenemos una relación cabal con la historia. O sea, realmente ni el intérprete sabe cómo se tocaba la música en el barroco, ¿no? O sea, se estudia de acuerdo a una evolución técnica de la historia, Claro, y da un agregado del material, ¿no? Un agregado del material histórico que se va acumulando con el tiempo. y que va Este, cambiando con el y que tiempo va también. cambiando, lógicamente, pero antes la música siempre era contemporánea, ¿no? Ahora para Sí, los intérpretes la música es de repertorio. Bien, bueno, sí, no, el uso, o sea, como para cerrar eso, entonces el uso de esta cosa como del material histórico, en realidad yo me lo planteo en el sentido estricto del uso para la composición. Es decir, la melodía que aparece, que podría ser una frase, que aparece en la caja de tensión, no tiene ninguna relación con la utilización de lo que podría simbolizarnos. ¿Te fijas? Tiene una especie de construcción y uso totalmente distinto hacia adentro. Y esa parte me interesa mucho, es decir, el símbolo del material, cómo lo podemos nosotros, cómo nos podemos apropiar de esto y transformarlo y llevarlo a una especie de proceso composicional que no tiene nada que ver con el material en sí. Bueno, sí, claro que podría ser también paragonable a la música concreta, utilizar cosas objetos sonoros que no tienen contenido musical y también transformarlos un poco en una fraseología musical. ujú. Bueno, nos Sí, podríamos extender años en este punto, pero sí, es interesantísimo. Sí, opera como un corte, digamos, también en un punto. Si bien se prepara, hay algo muy fuerte en lo formal que opera desde el contraste, ¿no? O sea, sí, aparecer, totalmente.
Y tiene una cosa así, aparecer en ese lugar también, ¿no? y como la obra está llena de cosas un poco de la tensión, o sea, la caja de tensión, o sea, si no estás escuchando con una actitud, con una audición activa, te pierdes de mucho, porque hay muchas cosas que están pasando a otra escala abajo, que ya no tienen que ver con la narración musical, incluyendo un poco el final, que también es como un clímax sobre eso, y el ensamble se queda así inmóvil, pero el cello está siempre un poco entre que la gente cree que está sonando y no está sonando, pero apenas se ve que se mueve el arco, entonces hay toda una especie como de relación como con la proyección del sonido. Pasamos a la otra Juan Manuel, pregunta. sí, Cuéntame. continuando con esta obra, con la caja de tensión. Esta obra sugiere una tensión entre lo físico y lo sonoro. Eh, ¿Qué lugar tiene el cuerpo del intérprete y su acción en el desarrollo del material musical? Esta obra es particularmente difícil en mi repertorio. De hecho, se tocó hace poco, ahora hace un par de meses lo dirigió Aliocha en el Festival de Música Contemporánea de la Universidad Católica. Claro, sí. Y es difícil justamente porque para una parte del ensamble hay una problemática ahí con lo que me están preguntando. Es que para las cuerdas frotadas, sobre todo para las cuerdas frotadas en el ensamble, ¿cierto? Una obra que está constantemente volviendo atrás y saltando y observándose sobre la verticalidad es tremendamente incómoda. Y tiene otra cosa que probablemente es lo más difícil de implementar la obra, y quizás puede que si la escribiera ahora hubiera hecho algunos pequeños artificios también, es que es muy difícil de implementar por justamente los puntos de encuentros verticales, que tiene que ver con lo que justamente estás hablando. O sea, por ejemplo, para una cuerda frotada, que el sonido en sí se basa en la horizontalidad y en el apoyo, el tener que estar haciendo que vuelva atrás asimétricamente, que se ensamble con un ataque que vuelva, es a la base como que lo estuviéramos molestando de que no lo estamos dejando tocar. Para todos es difícil, pero especialmente para las cuerdas frotadas, un poco en relación a lo que, citándote, Marcos, es muy virtuoso porque requiere demasiado estudio para cosas que se salen de lo que usualmente ellos podrían manejar como lenguaje. Justamente porque el lenguaje de las cuerdas es de proyectar el sonido en una cantidad de tiempo. Y esta obra está constantemente atacando sobre puntos y rompiendo esa simetría. Eso, igual debo decir que yo tengo formación de percusionista, bueno, yo estudié 8 años percusión. Probablemente hay un pensamiento un poco verticalizado de la música que si bien nunca ha sido un problema, pero me ha pasado de que mis músicas no se ven difíciles. Los intérpretes llegan, cuartina, todo bien. Después llegan 2 semanas antes del ensayo, llegan al ensayo y se desmayan, porque claro, para tocar la línea no se ve nada difícil, pero después cuando llegas a ver de qué se trataba esa línea y que tenía que ver con cosas que no puedes mentir, como otras coses que puedes llegar y pasar así y funciona perfecto, queda totalmente expuesto. Entonces ahí, claro, hay una especie de elemento técnico que es de estudio, en el fondo. No lo puedes, y probablemente un No es intérprete estadístico, no es de estadístico. música contemporánea, de todas maneras, un intérprete probablemente ha tenido más experiencias respecto a eso. A alguien que nunca ha tocado un repertorio actual, algo así va totalmente en contra de toda la parte de movimiento corporal, o sea, de toda la relación que ha tenido siempre con su instrumento. Y eso, debo decir que esta obra se ha tocado varias veces en varias partes, y me da mucha risa porque aquí las cuerdas, si bien es difícil, tenemos algo de referencias, músicas venezolanas y cubanas, con música con arcos, digamos, con cuerdas frotadas, donde se toca algo que es un poco inusual. En Europa se le hace brutalmente difícil. Se le hace casi incomprensible, y las manos, y suena todo un poquito tieso, y es como... Aquí se suaviza un poco, pero no deja de ser complicado de resolver, sobre todo en ese aspecto de, de, de las cuerdas. Probablemente el tipo de material que hay en esta obra específica, en esa relación de cuerpo-instrumento, a pesar de que es muy difícil, está más liberado de esa presión en la percusión,
que es como una especie de sistema central de impulsos, como un esqueleto de impulsos que van, ¿cierto? Es muy difícil porque de todas maneras tienes que estar concentradísimo tocando un montón de cosas. Pero para el resto empiezan todos a tratar de funcionar en algo donde no puedes permitirte desincronías o momentos de desconcentración. Y específicamente para las cuerdas es un material en algunos casos bastante antinatural para ellos en relación de la corporalidad de lo que estamos hablando. Y ahí, por supuesto, siempre en la medida que pudiese funcionar, o sea, porque de alguna manera no es accidental, lo que estoy contando ahora no es que se me pasó, es el tipo de música que a mí que quiero escuchar, y de todas maneras a la base, en principio era más extremo aún, que en algún punto es como lo que uno hace, ¿no? Llegar al punto de donde se asegure que hay una especie de funcionamiento que pudiera transformar esto en música, pero sin dejar y comprometer un poquito lo que queremos realmente como un límite para nuestra música. Y me pasa un poco siempre, como eso dije, como con varios, sobre todo las orquestas y todo eso, donde de repente hay materiales que, no sé, siempre escucho ahí, no, profe, el otro día había alguien de la Sinfónica, Quintero es bueno, eso, el de los ritmos raros, y cuando hay semicorcheas. Pero entonces, porque probablemente hay asociaciones un poquito menos naturalizados en algunos aspectos, pero siempre considerando la organicidad un poco de la implementación, o sea, no es ir al contrario, o sea, yo como profesor de orquestación e instrumentación hago un poco prédica del otro extremo, en el fondo hay que asegurarse de ir siempre desde lo que va a funcionar y a ir hacia el otro lado. Pero sí existe eso, y probablemente en estas obras, como La Caja de Tensión, es donde más se nota un poco eso, que hay algo ahí en las cuerdas que es el terror. Bueno, Bueno, tengo acá otra pregunta. La mímesis aparece en tu obra como un disparador creativo que afecta a los diferentes niveles de la escritura. ¿Cómo trabajás la mímesis en los procesos creativos y qué impacto tiene específicamente en la orquestación y en la construcción formal de tus obras? Sí, eso en un principio estaba muy acentuado en las obras de los manifestos, porque a la base lo que hablaba en un principio es que la instrumentación acompañante lo que hace es una especie de proyección mimética de algunos aspectos del material y tímbricos de los solistas. Pero junto a eso también, un poco en la misma, todo esto está relacionado un poco a esta especie de visión instrumental a escala, es decir, por lo que yo llamo un poco la construcción por componentes, es decir, identificar una familia instrumental en sus cualidades y cómo cada una de esas cualidades me pueden ayudar para conformar algo muy específico. Y eso lo trabajé en la obra Alto en el Desierto para orquesta, donde lo que hice fue directamente trabajar un aspecto mimético, o sea, grabado y analizado de una manera muy compleja en cuanto a la parte psicoacústica y también en los casos digitales cuando se necesite. Y desde ahí observar también que eso da un espacio para la organización composicional que es bastante especial, porque nos lleva a un punto al que donde no estaríamos si no tuviéramos esa referencia. Y por supuesto, mientras el objeto sonoro que estemos tomando sea más alejado de un contenido musical, probablemente es más especial el resultado sobre la música tradicional. Y esto me interesa mucho, sobre todo de la música acústica, de la música orquestal, porque es un poco utilizar la orquesta como un elemento, como un instrumento electrónico, y tomar un elemento de base que no tiene que ver con nuestra imaginación, que ya existe, y cómo desentrañarlo de la manera más precisa posible en su orquestación y eso transformarlo en un elemento hacia la composición. Entonces, claro, en mi obra al menos al momento lo he trabajado a dos escalas. Por un lado, los manifestos, es muy directa la relación porque la observación de la mímesis está sobre el solista y el desprendimiento del material del solista que se ve reflejado en la orquesta. Y en obras como Alto en el Desierto y otra obra que estoy proyectando hacia el otro año, basado en Barro, Naked Lunch, trabajo sobre objetos específicos que llevo por un proceso de análisis muy de desarticulizar en muchos componentes distintos lo que está pasando y a mucha escala, es decir, a muchos planos que pueda tener algo que pueda sonar muy simple, para después eso sea un insumo para la reconstrucción instrumental y orquestal. Y bueno, con eso ya
yo organicé un curso, ¿cierto? Creé un curso en la universidad que se llama Orquestación Mimética, que es el último año de orquestación, o sea, después que hacen orquestación como un electivo, porque a lo mejor alguien después termina chato, odia la orquesta y no quiere nada más, el que quiere seguir, puede tomar esto y lo que hacemos ya es trabajar obras de los alumnos basado justamente en todo este proceso de análisis primero psicoacústico, después por parámetros, después hay una especie de programa sobre contenido que hay acá y después lo que hacen es temporalmente de la manera más directa posible orquestar eso y construir una obra en base a este objeto sonoro y qué fue lo que yo hice con Alto en el Desierto y tratar de que eso se proyecte de una manera lo más natural posible hacia adelante. Pero es interesantísimo porque nos lleva, por supuesto, a un punto de partida que es distinto como lo que usualmente hacemos, porque el material de base, por supuesto, va a condicionar todo hacia adelante. Y ya tenemos algo de literatura también histórica para poder confrontar, hay obras muy específicas. Ojo que lo que hablo con Mimesis no es como el Dafne de Chloé o Lemerre, eso es una representación poética, esto es una reconstrucción específica, o sea, que porque claro, no sé, puedo poder grabar así, no sé, la micro de afuera del bus, y después, a mí sí me suena el bus. Y claro, puede ser también una opción, que es poner ruido, todo eso no, pero esto es un poquito más, se trata de hacer un ejercicio sobre todo artesanal sobre la orquesta, mucho más específico, y tratar de parametrizar también de manera más específica lo que podría ser el contenido de un objeto sonoro. Buenísimo. Bueno, podríamos hablar años de todo esto. Es interesantísimo, Juan Manuel. Eh, yo creo que, Ivo, si te parece, pasamos a las preguntas eje del proyecto, a las dos, como para tener una respuesta de eso, que son las preguntas comunes que hacemos a todos Todo. nuestros invitados. Ok, bueno, qué lujo escuchar tanta claridad, Juan Manuel. Es realmente impresionante la claridad con la que abordas tu trabajo y para nosotros es un crecimiento total. Así que gracias. Como decía Marcos, nosotros tenemos como el foco puesto en lo colaborativo desde Punto de Encuentro. Y te voy a hacer las dos preguntas en una. Primero, para ti, ¿qué es lo colaborativo en el arte, por un lado? Y ¿cómo es para ti lo colaborativo en términos pedagógicos? Bueno, el arte, sí, creo que todos podemos estar de acuerdo que el arte en todas sus disciplinas es a la base un acto colaborativo, ¿cierto? Incluso, o sea, siempre el arte ha sido una especie de encuentro de distintas miradas, individuos. E incluso si uno quisiera ver como un acto más personal o un artista más aislado, de todas maneras, uno encerrado en cualquier cosa, al momento de empezar a evocar el material, hay rasgos y huellas de un montón de personas, historias, o sea, es un poquito imposible, al menos para mí, observar el acto en sí, fuera un poco de los aspectos de colaboración. Y en la música eso es muy claro también, ¿no? Ya que hablamos recién, que Agustina me preguntaba cuán importante es el momento específico, el público, eso. O sea, es una especie de red de cooperación que como yo lo veo a la actualidad es tremendamente necesario. Quizás en la actualidad es aún más necesario que de lo que nunca fue, porque hoy en día lo que hacemos nosotros está tan relegado, ¿cierto?, a un espacio tan específico que sin estas redes de cooperación y colaboración entre un montón de actores y gestores e intérpretes, sería casi imposible estar ramificando lo que hacemos. Eh, y lo digo por experiencia propia, no sé cómo sea en Argentina, por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Eh, una de las maneras más importantes que ha aportado y ha ayudado a que nosotros los compositores accedamos a las grandes salas y a las grandes orquestas acá en Chile es mediante la colaboración con un intérprete. O sea, la mayoría de las programaciones y lo que pasa ahí es porque ya hay una relación puntual con un intérprete o director, pero usualmente por los intérpretes y que esos proyectos se ven, dan vehículo, un poco se relacionan con espacios que probablemente el compositor no podría abordar ni llegar por sí solo, o sea, mostrando sus músicas. Así que es un ejemplo es un ejemplo de actualidad, al menos una realidad
muy concreta para nosotros acá, donde ese aspecto de colaboración y de trabajo un poco en perspectiva es a ese nivel de pragmatismo, o sea, ayuda a que esto siga funcionando, ¿no? Y en la parte como de la docencia, eh, yo al menos trato de que en mis clases constantemente estoy tratando de que vayan músicos a implementar ciertos tipos de cosas, especialistas en aspectos específicos que podrían ser no musicales. Hay una cosa que he hecho en los últimos años que me ha funcionado fantástico, que es que en las clases de orquestación llevar, coordinar con instituciones, con el curso puntualmente, no por la universidad, con el curso y los alumnos, y vamos a ensayos generales de las orquestas principales aquí para ir a observar el repertorio que estamos viendo en clase, por ejemplo, que es genial, porque imagínense, es como a los Haydn, como que tuviéramos la orquesta ahí, a ver, tóqueme el ejemplo, pero bueno, lo hacemos temporalizado, o sea, hacemos las clases y después 2 semanas después tocan esa obra y vamos y escuchamos en la sala y está un poco la relación empírica de lo que, de todo el bla bla, el contenido que uno habla en clase, o sea, eh, y, mm, y bueno, y todas esas instancias en realidad, sobre todo para para la enseñanza del arte colaborativa, partiendo a la base de que, como lo veo yo, la docencia misma es un acto de colaboración, porque la reciprocidad que hay entre alumnos, incluso y uno, o sea, uno tiene la suerte de estar constantemente nutriéndose también de esta especie de feedback y apertura hacia las conversaciones y a lo que están haciendo la gente del entorno, ya sea alumnos o otros colegas, ¿no? Y por otra parte, en un aspecto aún más práctico, me parece que hoy en día en la parte de la enseñanza universitaria hay mucha conciencia también de la parte de la colaboración, porque si pienso en la Universidad de Chile, donde yo trabajo, donde hago más clases, si pienso en los últimos cambios de mallas curriculares que se han dado los últimos 7 años, todos están orientados a la interacción de distintas disciplinas, son todos aspectos interdisciplinarios, de cursos colectivos donde hay actores, hay bailarines y hay a veces profesores que van rotando. Hay unos cursos muy interesantes donde el mismo curso todas las semanas va rotando un aspecto, un profesor distinto, con una disciplina distinta y va abordando los mismos proyectos. Entonces como que estuviéramos trabajando, o sea, los chicos estuvieran trabajando en proyectos en el teatro de ópera, ¿no? Con todos sus profesionales abordando los de los distintos focos que tiene que ir mejorando en el caso de las obras que contengan contenidos o materiales que no manejen. ¿Ya? Así que yo creo que hay mucha conciencia y también yo creo de la colaboración, de lo importante que es la colaboración, porque yo creo que no hay duda de que no sea algo que siempre está hablando. De hecho, es más, yo creo que la apertura de la colaboración en un acto creativo implica madurez. O sea, cada vez que alguien lo hace, o sea, es la madurez artística en persona cuando uno ve que alguien está abierto así. Y probablemente todos partimos un poquito cerrados, así como un poco como caballos de carrera cuando somos más jóvenes, estamos, no, y lo mío, pásenme el candelabro que voy a componer solo en mi casa, en mi pieza, y me van a venir a descubrir. Pero poco a poco eso empieza un poco, uno empieza a entender un poco de qué se trata todo lo que hacemos, y por supuesto las relaciones, incluso más accidentales o no disciplinares, a veces despiertan partes creativas que uno no esperaría, ¿no? Y que no nos encontraríamos con ellas si no tuviéramos esa experiencia de colaboración. Y yo sé que igual para los estudiantes de composición, sobre todo, no sé cómo es en Argentina, pero en Chile los estudiantes de composición son bastante dados para ser herméticos y meterse en algo personal. O sea, probablemente aquí en Chile mis cátedras de composición los tengo que andar así, obligando a que vayan aquí, ya aprendieron, ya hacen sus colectivos y cosas así, pero es muy dado de que, por supuesto, porque dentro de todas las obras, o sea, de las disciplinas de formación, claro, el compositor igual tiene que pasar mucho tiempo solo, trabajando en lo suyo y escarbando un poquito en la parte más íntima. Pero de alguna manera en la dimensión después de profesionalización, uno entiende rápidamente que sin colaboración en realidad no podemos hacer nada y necesitamos eso tanto para conectar con los aspectos creativos y también en un aspecto más profesionalizante, si se podría decir, para desarrollar un medio, o sea, para establecer una relación en el medio, ¿cierto? Es algo que yo creo que todos tenemos un poco bastante asumidos hoy en día. Y sí, y esto de la colaboración incluso a un nivel más
quizás un poquito más de gestión. Hoy en día, lamentablemente, para los compositores jóvenes es peor aún, o sea, es más duro. Tienen que gestionar más, tienen que buscar más espacios de lo que había. Bueno, siempre fue un poco así, pero como los espacios políticos y probablemente los financiamientos hoy en día son siempre un poco tan escabrosos, no existe la manera de acceder a ellos o tratar de convivir con ellos si es que no tenemos una actitud activa en cuanto a las colaboraciones y gestiones que se puedan dar con distintas disciplinas o con distintas instituciones, si puedo decirlo. Que no es algo que no sea muy bonito de decir, pero hay que hacerlo. Yo nunca fui muy así, pero trato de decirle todo lo contrario a mis alumnos. Sí, yo también así, yo componía, va con caballo de carrera y hacía mis cosas y después, pero yo sé que probablemente si hubiera tenido esa conciencia más joven, quizás hubiera pasado otra cosa, o no. Pero sin duda es algo que tiene que ser activo como funcionamiento para la creación hoy en día. Y para todos también, para que se enriquezca el medio de todos. Todo llega, ¿no? Pienso que en un punto también de los que estamos en la docencia es justo y necesario que haya un tiempo individual, ¿no? Que es el tiempo de nutrirse, el tiempo de aprender para salir al mundo con algo que decir, ¿no? Si no, tampoco tendríamos mucho para aportar. Sí, sí, no, y la parte, también un poco yo trato de hacer en el aspecto de la docencia, de inculcar de cuando vienen muy atrás de los alumnos la cosa el aspecto del quehacer profesional, de estar trabajando con mucha seriedad en lo que se haga, para poder de alguna manera también, A mí de hecho me impactó mucho eso. Me impactó mucho eso de verlo en tu grupo de alumnos, de estudiantes. Eh, sí, una camaradería muy linda, ¿no? De un feedback que se da, en que se siguen. No sé, justo cuando estuve, tenía un concierto en La Serena, los chicos me regalaron un disco de oboe que grabó José Luis Urquieta. Es decir, que de alguna manera en eso también vemos lo colaborativo, ¿no? Yo les estoy contando un poco a los chicos también de lo que yo observo, ¿no? Pero bueno, eso habla también, digamos, de tu relación como docente frente a los estudiantes, que es muy franca, dinámica y que están claras los roles y por qué, digamos, también eh, a vos te toca jugar en este papel también, ¿no? Porque sos no, una y hay otra persona con cosa. más experiencia, sin duda. Sí, aparte que justamente hablando un poco de experiencias y colaboraciones, también es una cosa que les afecta de manera muy rápida y de manera muy concreta a ellos, porque también en esta colaboración y en tratar de involucrarse en la actividad profesional, también viene un poco el feedback del mismo acto, que eso es muy estimulante para la creación. O sea, mientras antes se sienta eso, ¿cierto? Lo retroactivo del ejercicio, que es lo que nos mantiene haciendo, ¿cierto? Valga la redundancia. ¿Sí? Eso es lo que nos hace un poquito seguir hacia adelante. Claro, esa actitud y también un aspecto que yo creo que cualquier persona puede, la creación debe ser democrática siempre, ¿no? O sea, cualquier persona puede acercarse a la creación y eso no debería ser solo para algunos. Pero el hecho de que alguien decida estudiar en una universidad, también hay una especie de ejercicio profesionalizante, que significa algo, que podría hacerlo por fuera también. Un compromiso. Sí, entonces ahí eso también hace la diferencia. O sea, debería haber una actitud un poco justamente en la actividad y lo que llevamos ahí. No, yo trato de un poco que ellos sean siempre, al menos los alumnos, y no solo mis alumnos, sino todos los que hago clase, de hacerles ver un poco que tienen que tener un rol activo con eso de desenvolverse, sea como sea, porque no estamos hablando de hacer obras magnas rápidamente y todo eso, eso llegará cuando tendrá que llegar. Incluso ahora que yo le pedí a Marcos que aplazáramos un poquito
la entrevista porque justo estaba terminando el último encargo que hice, que fue reconstruir la música de un compositor histórico que hizo para una de las primeras películas chilenas del 1925, a partir de unos audios que faltaban y se escuchaba muy pésimo y era un trabajo grande. Entonces, claro, se me encargó a mí, que podría haberlo hecho solo, pero al tiro dije, bueno, un trabajo como esto, aparte de la intensidad, es tremendamente enriquecedor también para los alumnos, y como habían espacios para hacerlo y también poder trabajar con más gente, metido un par de alumnos como ayudantes para que pudieran trabajar también en esto, y que fue algo muy importante para el país acá, porque es para los 100 años de la película. Entonces fue súper bonito porque también al momento de partir haciendo eso, partimos yo como profesor hablando con ellos respecto porque había que estudiar un poco la música del compositor para ver cuánto de la información sonora había en sus partituras para poder reconstruir una partitura verídica y no derechamente algo mimético de aquí suena y ponemos esto aquí, aquí, allá, para que quedara como repertorio rescatado de lo que se perdió de este compositor. Así que todo eso yo lo veo que es una especie de instancias que hay que estar constantemente potenciando con alumnos. O sea, y quizás, no sé, a mí yo de repente veo, quizás a lo mejor uno, la broma, así que cuando un compositor, o sea, cuando uno es profesor joven, haciendo las todo y después con el tiempo eso se empieza a hacer cada vez menos. Pero me parece que en la parte creativa no pasa eso, porque la composición y todo eso es tan íntimo y es algo eh, tan especial como acto formativo, ¿no? Y estamos todos siempre haciendo también, ¿no? Estamos siempre en actividad, así que eso también es doblemente estimulante. Bueno, 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 quedaríamos hablando, creo que siglos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta para Juan Manuel puntual. Eh, Sí, por favor, de cualquier tipo. Me encanta hablar, así que ya se deben haber dado cuenta. Así que, bueno, nada, agradecerte enormemente tu tiempo, Juan Manuel. Es un lujo tenerte acá, contar con vos. eh, y bueno, esperemos que se repita en un momento. Nos quedan, obviamente, que cada tema tocado hay una cantidad de aspectos que se abren. Entonces, a mí que también me gusta hablar, por lo menos me gusta hablar de estas cosas, no sé si de todo, se me abren un montón de puertas, ¿no? Pero bueno, no faltará oportunidad. Así que nada, agradecerte nuevamente, agradecerte en nombre de todo el grupo Punto de Encuentro, por tu tiempo nada, y acceder a esta charla. no, yo te agradezco a ti, Marcos, por la invitación, a Agustina, a todas y todos, porque como digo, estas instancias las valoro mucho. Bueno, vi los invitados que habían tenido aquí también, o sea, tremendos compositores y compositoras, así que fue un verdadero honor para mí haber estado aquí hablando un poco de mis cosas. Espero que se haya entendido un poco lo que trataba de lo que trato de hacer con música. Eh, Maravilloso y muy inspirador, diría yo. Así que, Qué bueno. gracias. Bueno, y espero que nos podamos ver también en alguna instancia, ya sea que tanto acá en Chile, o en Argentina, o en otro lado, pero sería Ojalá. muy... Bueno, pasamos al cierre entonces. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, gracias, un capo, Juan Manuel, crack total. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. Vamos para quienes están escuchando, viendo este video, vamos a dejar en la descripción links a tus obras, a tus páginas, para que puedan seguir profundizando en tu obra. Y antes de despedirnos, quisiera invitarles también a conocer y acompañar las dos líneas de acción que tiene Punto de Encuentro. Por un lado están los ciclos de entrevistas, en donde conversamos con compositores, intérpretes y referentes del medio que comparten sus experiencias, procesos creativos y miradas sobre la música contemporánea. Y por otro lado, las residencias artísticas de composición que año a año se hacen dentro del proyecto. Es un espacio de creación y colaboración, igual donde compositores e intérpretes trabajan en conjunto para desarrollar y estrenar nuevas obras.
A través de estas iniciativas, Punto de Encuentro impulsa la visibilidad de nuevas voces, fortalece el intercambio y acompaña la integración profesional de jóvenes creadores en la escena de música actual. Así que les invitamos a seguir el proyecto, tienen nuestras páginas también, entrevistas previas y bueno, también las que vendrán. Un gusto tenerte, Juan Manuel, y una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Punto de Encuentro. Ciclo de entrevistas. Nuevos abordajes para el trabajo colaborativo entre compositores e intérpretes en el ámbito universitario.